Hoje é sempre melhor que ontem. Mágica, única, surpreendente, que se acaba de... Hoje é melhor. Hoje é hoje. Hoje é sempre melhor que sempre, porque o hoje foge, amanhã é um mistério, e ontem é só memória, história, já era. Hoje é sempre o maior presente, porque a vida é agora, esta hora de este Yo la compré con amor. Sí, No sabía lo último. Anoche había dicho. Algunas cosas. No, no se puede ver. Solo la música del fondo. Eso pues. ¿No están viendo? No, no se ve. Y la Vamos a música empezar de apenas nuevo. se oye. é sempre melhor do que essa coisa mágica, única, surpreendente. A ver ahora. Me avisan con el dedito si llegan. Hoje é sempre melhor do que ontem, porque hoje é hoje. Essa coisa mágica, única, surpreendente. Hoje é melhor que amanhã, porque hoje é hoje. Acá se ve, pero no aparecen los subtítulos cuando lo selecciono. Hoje é sempre melhor que sempre, porque o hoje foge, amanhã é um mistério. E ontem é só memória, história, já era. Hoje é sempre melhor. Presente, porque a vida é agora, esta hora de som e luz, festa. E este instante é tudo o que nos resta. Cairo Trindade.
Buen día. Chao, que lo pase bien, Lucy. Botón, pórtate bien. Muy bien. Entonces, good evening to everybody. I'm speaking from Manila. I'm Fernando Shalzita from Ateneo de Manila, the partner of University of Benvir. Good day to our colleagues in Africa, in Europe, and in the Americas. Buenas noches desde Manila. Estoy hablando desde Manila, Ateneo de Manila, el colaborador de la Universidad del Benvir. Buenos días a nuestros amigos en África, en Europa y en las Américas.
La Universidad del Buen Vivir da una bienvenida calurosa a todos. Gracias por acoger. Gracias, Fernando. Gracias a todos y a todas por estar. La Universidad del Buen Vivir es un espacio de confluencia de distintos lugares del mundo. Trabajamos las propuestas decoloniales. Somos una universidad feminista, no patriarcal, no capitalista. Así que estas experiencias que vamos a tener hoy nos van a describir un poco las propuestas y la mirada que tenemos desde la universidad. La conformamos colectivos y colectivas de distintas partes del mundo, el colectivo Choquín de México, la Universidad Popular de los Movimientos Sociales, que se creó en el primer Foro Social Mundial, también la red Finanza Aratagó del País Vasco, la red de Educación y Economía Social y Solidaria, el CECIP de Brasil, GAMIP de Internacional y de Latinoamérica, y todas un colectivo de organizaciones del mundo que venimos construyendo. Así que a todos los que están aquí, gracias por acompañarnos, y vamos a iniciar tienen 20 minutos en la primera rueda cada participante, así que bueno, va a iniciar Valeria desde Italia, va a continuar Benoco desde África, luego Natalia desde Argentina, y va a cerrar nuestro compañero Fernando Cialcita desde Filipinas. Así que muchas gracias por estar. En la primera rueda 20 minutos cada uno, y al cierre otros 15 minutos para responder las preguntas. Muchas gracias. Adelante, Valeria. Bueno, buen día a todo el mundo. Quería solamente contarle la experiencia que hemos tenido, que inició un poco antes de los años, a final de los años 90 del siglo pasado, cuando trabajamos como cooperantes y voluntarios de ONGs italianas, de proyectos de desarrollo en la selva de Bolivia. Y ahí tuvimos la oportunidad de apoyar a los recolectores de almendra de la Brasil Nat, que hasta ese entonces vendían su producto en la época de mayor necesidad, que se cosecha durante la época de lluvia, a los intermediarios y rescatistas locales, quedándose muchas veces endeudados durante toda la vida y hasta transmitían la deuda a la familia cuando ya no existían. Y exportadoras se quedaban con toda la ganancia de la situación. Entonces, como proyectos, decidimos apoyarles y ver cómo se podrían crear nexos entre los recolectores de almendra y la fábrica, de manera que ellos pudieran quedarse propietarios de su producto hasta la exportación y repartirse después la ganancia de la exportación. Y así durante años los fuimos ayudando, entrenando, mejorando la técnica, porque sobre productos alimenticios hay mucho requerimiento y mucha necesidad para la exportación. Ahí les conseguimos las certificaciones, que también es todo un entrenamiento importante en términos de recopilar documentos, seguir criterios. Entonces iniciamos con la certificación orgánica para seguir con la certificación del comercio justo, y de ahí hicimos el nexo entre el proyecto y los productores y una organización de importación italiana del comercio justo, y en 2001, después de 3 años de inicio del proyecto, salió el primer contenedor. Y bueno, fue una historia tan exitosa que ahora las organizaciones que exportan para el comercio justo y orgánico en Europa son básicamente 3 o 4.
El modelo nunca falló, en sentido que ellos se quedan dueños de su producto, negocian con las beneficiadoras, las fábricas, sus contenidos para tener una fábrica. Y en todo esto ellos consiguen repartirse entre 2 y 3 veces de mercado la ganancia que se repartían cuando había solo la posibilidad de comercializar con intermediarios. Y a pesar de eso utilizan el premio Flow para crecer con necesidad como han sido durante esos años de salud y alimentación. Siguen recibiendo por Fair Trade, reciben proyectos. Este año han recibido proyectos de uno de los mayores clientes que tenemos, que les ha facilitado para reestructurar productos. Es un poco difícil hacer un año después matrimonio, la dificultad, la nacional, interno, porque eso da ellos están tratando de conseguirlo, pero infelizmente Bolivia es un país con un mercado interno muy reducido. No creo que alcancen a 10 millones de habitantes, de los cuales más de la mitad están en un nivel que no consumen ni aprovechan sus productos de excelencia, y esto es un producto de excelencia como internacional. La oportunidad es que el comercio justo realmente cuida, digamos, de la salud y de la sustentabilidad de los productores. Y bueno, seguimos trabajando con más de 12 organizaciones en toda América Latina, algunas más, algunas menos desarrolladas, pero es nuestro nicho de mercado y es lo que funciona para nosotros. Bueno, básicamente eso, si después tienen preguntas. Muchas gracias, Valeria. Utilizaste poco tiempo. Hay preguntas que te las puedo pasar ahora si querés. ¿Puede ser? Bueno, yo, Raimundo, tengo unas curiosidades. Hola, ¿me escuchan? Hola, Raimundo, disculpa. Había unas preguntitas que le vamos a hacer a Valeria y luego al final puedes, por supuesto, hacer todas las preguntas que quieras y las vas anotando también en el chat, si te parece. Vale, yo voy a anotar mis preguntas, ¿vale? Gracias, Raimundo. Okay, Valeria, te están consultando acerca de en qué lugares de Latinoamérica tienes articulación y con qué redes. Estamos como cooperativa Chico Méndez de Módena, tenemos proveedores de nueces del Chile, la cooperativa Agronuez Choapa, que también hace parte del comercio justo, así como los productores de pasas de Chile, del Valle de Aconcagua. Después tenemos 2 organizaciones centrales cooperativas en Brasil para el cayú, la Anacardium, y castaña de cayú la llaman, y son en Ceará, es la central de cooperativas Copacayú, en Piauí, la central de recolectores de cayú, Cocayupi. Y después recién ha entrado una organización de Paraguay que están trabajando con macadamia. Ellos pero no son certificados por la escasa cantidad y no le conviene, por lo tanto tampoco los estamos presionando para que se certifiquen. Y después tenemos productores en Bolivia de almendras, son 2 las asociaciones con que trabajamos. Una es Cefembo en el Pando, departamento de Pando, y otra es una organización indígena, Airmuige del Beni, y son muy eficientes, una alegría trabajar con ellos. Y varios pequeños productores para el sésamo, el maní, la chía y la quinoa, que se articulan a través de una persona que los coordina y nos hace los trámites de exportación, que son bastante complicados desde allá, que es un señor que hacía parte de la certificadora orgánica y que ahora, como su empresa Naturals, hace de nexo con los productores y coordina con ellos para las tecnologías sustentables.
Básicamente esas son unas decenas de organizaciones, ¿no? Muchas gracias, Valeria. Y otra de las preguntas que estuvieron dando vuelta, estamos también transmitiendo en directo por la página de Facebook, por la página de Currículum Global. Nos preguntan si vas a estar presentándote en el Foro Social Mundial o con qué redes internacionales tienen articulación. No tenemos articulación porque siendo una cooperativa de importadores no participamos de muchas redes, somos muy poca gente para estar destinados a fórum o a reuniones, pero de ser necesario lo haremos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Valeria. Ahora, si aparecen más preguntas, van a estar, acá nos están preguntando cuáles son los principales obstáculos que identificaron para la exportación y cómo lo abordaron. Te pregunta Nati. A mí, Rosa, bueno, en principio es el acceso, muy pocos productores tienen acceso a crédito o a capital de giro en sus países. Por lo tanto, nosotros como importadores normalmente trabajamos adelantando más del 50% de los costos de los contratos hasta 7, 8 meses antes de la llegada del producto, porque ellos no podrían trabajar de esta forma. Y este tema aún no se lo consigue desenmarañar, digamos, desde los países de producción. No sé si no existen redes de microcrédito tan eficientes, las que conocemos le preguntan para garantías que ellos no tienen, pues la mayoría no son dueños de su parcela, simplemente son propiedades colectivas o indígenas, territorios. Entonces es bastante complicado lograr crédito para iniciar a trabajar. Así que si no encuentran a alguien como nosotros dispuesto a tomar el riesgo y a capacitarlos y adelantar capitales, muchas veces se quedan sin poder acceder a mercados externos, ¿no? Y peor para el mercado interno, que entendí que le piden garantías depositando montos del contrato en cuentas bancarias, o sea, imposible que ellos puedan iniciar haciendo esto, ¿no? Y participar a licitaciones o concursos para vender comida a ministerio o a programas nacionales, ¿no? Y después la continuidad, ¿no? A veces nuestro horizonte en Europa son horizontes de años. Nosotros miramos adelante en relaciones comerciales que deben durar años y para ellos su barrera es pensar al hoy o al mañana. Entonces a veces por oportunismo eligen comportamientos que son muy poco sustentables desde nuestro punto de vista, ¿no? gracias, Valeria. Va a hacer la traducción al inglés nuestro compañero Paco Montaño. Estamos chequeando si Benoco está en la plataforma. Hay más preguntas para vos, Valeria, pero la vamos a dejar al final. Así hacemos a tiempo a que todos puedan conversar. Tienen 20 minutos para hacer la presentación. Así que ven, si nos estás viendo, no sé qué pasó con tu... Benoco está en África, en Kenia. Claudia, por ahora no lo veo en la lista de participantes. Bueno, se debe haber desconectado. Les vamos a pedir entonces a Natalia, si quieres empezar, 20 minutos. Gracias, Rosana, por estar. Arce, Miraglino, Martita Méndez, Alicia, Rosa Morcelli, Fabiana, Raimundo, Rosa Macio, Martín. Gracias, Elena, Dante, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día.
Mi nombre es Natalia, yo formo parte acá de Cooperativa Oro del Inca. Somos una cooperativa ubicada en el conurbano bonaerense de la provincia de Buenos Aires, acá en Argentina. Para quienes no conocen, estamos bastante cerca de lo que es la capital federal, de acá de Argentina. Somos una cooperativa de producción de alimentos. Nacimos en el año 2003 o 2014, haciendo producción de alimentos en un inicio artesanal, con una clara visión de pensar en una alimentación saludable, teniendo en cuenta que hay una cultura alimentaria en Argentina en la cual la mayoría de las personas no conocemos lo que estamos comiendo, ¿no? Hay una industria alimentaria que ha transformado tanto la alimentación que muchas veces no conocemos cómo está compuesto los alimentos que estamos incorporando, principalmente en las ciudades. El objetivo de la COPE un poco fue, bueno, primero arrancamos para resolver una problemática de las personas que armamos la cooperativa, que es un problema del desempleo o de la generación de trabajo. En nuestro caso, pensando en una estructura autogestionada. Tiene que ver un poco con el recorrido que veníamos haciendo algunos integrantes de Oro del Inca, que es un poco con inserción en organizaciones sociales, en trabajo territorial. En particular veníamos un poco de la economía, veníamos un poco de la cultura popular y de la educación popular, pero entendíamos que hay una problemática muy importante en Argentina, desde el inicio del neoliberalismo, acá con la dictadura militar en los 70 hasta la fecha, que es que tenemos un mercado de trabajo cada vez más excluyente, que no genera trabajo y que hay un sector muy grande de la población que se encuentra excluida del mercado laboral formal. Hay como algunas particularidades de nuestro sistema económico y de las características de la distribución territorial en nuestro país, que es básicamente hay un nivel de concentración. Ahí se sumó Benoco. Hay un nivel de concentración territorial muy grande en las principales ciudades, que tiene que ver también con una concentración de las propuestas laborales en las grandes ciudades y la concentración de la tierra en pocas manos. Entonces eso hace que a lo largo de los años de la conformación de nuestro Estado-Nación, el campesinado y los productores de alimentos primarios se hayan visto expulsados por la imposibilidad de acceder a la tierra, y por la imposibilidad de sostenerse en sus territorios y de tener un trabajo en sus territorios. Entonces eso fue generando una migración masiva a las grandes ciudades, que ha generado también el aumento de la pobreza y de lo que nosotros llamamos en las villas y los asentamientos, ¿no? Con niveles en los últimos años de concentración de la riqueza altísimos y altísimos niveles de desigualdad. Entonces, como en ese marco, entendemos laborales autogestivas que empiecen a disputar un poco el sentido de las formas que se construyen los trabajos, por ejemplo, en nuestro país y en nuestros territorios. Entendemos que el cooperativismo tiene una potencia súper interesante en tanto la colectivización de herramientas de trabajo. En el caso de la cooperativa, todos los recursos que fuimos consiguiendo, porque como trabajadores no contamos con capital, entonces tuvimos que formalizarnos jurídicamente como cooperativa de trabajo para poder acceder a recursos a través de tanto de crédito como de subsidios estatales y de proyectos de financiamiento que brinda el Estado, para poder empezar a pensar en el armado de estructuras de laburo que sean sostenibles también económicamente, que nos permitan no solo generar ingresos para las personas que iniciamos la propuesta productiva, sino también armar una estructura sustentable, sostenible, que permita crecer e incorporar
otras personas a partir de la generación de trabajo. Bueno, entonces en ese sentido es un poco lo que, como venimos trabajando, entendemos que es muy importante para los niveles de concentración que hay en nuestro país que podamos empezar a pensar en que estas estructuras de laburo nos permitan construir una economía alternativa con un anclaje popular muy grande. Hay una particularidad y una potencia que nosotros vemos de la economía popular y solidaria en Argentina, que es que tiene grandes niveles de participación popular, y a diferencia de la economía capitalista concentrada, tiene una diversidad y una distribución territorial muy interesante a partir de y entramados productivos que no se dan solamente en las grandes capitales, sino que se dan en todo el territorio nacional. Perdón. Bueno, entonces en ese sentido nos parece como interesante también poder pensarlo y bueno, compartirlo con otras experiencias que entiendo que pueden llegar a tener particularidades territoriales distintas. Nosotros venimos trabajando, empezando a pensar la necesidad de articular y de organizarnos colectivamente con otras experiencias de producción de alimentos. Ahora recientemente empezamos a formar parte de la Red Nacional de Alimentos Cooperativos, que es una experiencia que nuclea productores de la agricultura familiar, del agregado de valor, que es un poco lo que hacemos nosotros desde Oro del Inca, del agregado de valor, de la comercialización, de la comunicación popular y de las finanzas solidarias. Entonces empezamos a pensar la necesidad de poder entender toda la cadena completa de producción de alimentos en el marco de valores solidarios enmarcada en la economía popular y solidaria, que esté pensando no en la competencia, que muchas veces que son parte de los valores de la economía tradicional, sino de cómo hacemos para potenciarnos los diferentes productores y consumidores del país para hacer que todo esto crezca, ¿no? que nuestro sector crezca. Después hay como ciertas particularidades, me parece interesante compartir, que tiene que ver con experiencias como de cooperación y de reciprocidad que se dan en este tipo de redes, que se está pensando que como nosotros como productores de alimentos no solamente pensamos en nuestra particularidad del agregado de valor, sino que tenemos la necesidad también de pensar en poder construir también canales de comercialización alternativos en los territorios. La propuesta de la red de alimentos cooperativos es que los propios productores también puedan tener espacios de comercialización que se han dado, por ejemplo, como nodos de consumo en la Patagonia, también en Buenos Aires, como almacenes de productos cooperativos y soberanos. Hay como una experiencia de redes muy interesante como para poder compartir. También pensando un poco en el Estado y en el rol de la política pública, nosotros en el caso de Oro del Inca, hemos crecido a través de la gestión de la política pública. Entendemos que el Estado tiene, en nuestro Estado además, con los niveles de concentración de riqueza que hay, tiene la necesidad y el deber de poder generar estrategias de redistribución, y entendemos que podemos crecer también como sector, más allá de, por supuesto, el fortalecimiento de nuestras propias redes y nuestras propias estrategias de organización autogestionada. Como sector interpelamos también al Estado desde ese lugar. Hay una particularidad en Argentina que tiene que ver
con que la economía social tradicional en los últimos años ha incorporado lo que es el paradigma un poco de la economía popular, que son sectores, un sector grande de la sociedad que siempre fue identificado públicamente, políticamente, ¿no? Desde el Estado como el sector del trabajo informal, que son básicamente personas excluidas del mercado laboral formal, que van construyendo en sus propios territorios estrategias de subsistencia para la reproducción de la vida, ¿no? Y que muchas veces el Estado no lo ve, no lo reconoce como trabajadores, ¿no? Como que hay una perspectiva muy neoliberal en ese sentido. Y existió como un proceso de politización del sector y de colectivización y de organización que busca identificarse como economía popular, como en lugar de la categoría tradicional de economía informal o del sector informal, entendiendo la potencia que tiene, obviamente, la organización colectiva y buscando la legitimación de sus experiencias de trabajo. En ese sentido se da como todo un debate social y político en relación a la asistencia del Estado, en relación a cómo nosotros demandamos la política pública, en la cual todavía cuesta reconocernos como un sector con potencialidad productiva, que se sigue discutiendo que nosotros no somos un sector que genera trabajo, ¿no? Sigue habiendo un discurso público que sigue entendiendo como el mejor trabajo posible y el ideal del trabajo posible, el empleo bajo relación de dependencia, cuando nosotros leemos un contexto en el cual cada vez es menor el empleo en relación de dependencia y cada vez es mayor la cantidad de personas que no pueden acceder al mercado de trabajo, por lo cual nos parece hasta estratégico poder pensar el fortalecimiento de estas estructuras que no buscan la concentración, no buscan la generación de riquezas a nivel individual, sino que lo que estamos proponiendo es la posibilidad de ramificación y de diversidad territorial de nuestras experiencias productivas, que lo que hacen al no estar concentradas la riqueza en pocas manos, es que poder distribuir la riqueza que generamos también en nuestros territorios, ¿no? Con niveles de generación de trabajo, de incorporación de personas a nuestras estructuras de producción muchísimo más altos de los que genera el sector concentrado de la economía. Así que nos parece que como para poder pensar como estructuras económicas, nos parece muy importante como la posibilidad, la necesidad de fortalecer este tipo de estructuras de producción, que creemos que son las que van a generar trabajo a futuro, que ya están generando trabajo y que van a seguir generando trabajo futuro, en lugar de seguir fomentando también desde el Estado la concentración económica en pocas manos. Así que nos sentimos como parte, como cooperativa de este sector que está disputando sentidos también en cómo construir la economía, y está también demostrando en la práctica real que esto ya existe, que esto ya genera trabajo en los territorios, y que tiene una potencialidad de transformación muy importante. Así que, bueno, eso es un poco para abrir a preguntas y a intercambio, lo que nos parece interesante compartir. Nati, hay muchas preguntas para vos, pero vamos a hacer un paquetito de 3 ahora y después que todos se presenten seguimos. Una es ¿por qué se llama oro del Inca? Otra tiene que ver con las finanzas que nombraste y bueno, que cuentes un poquitito de qué se trata eso, y también hay como muchas preguntas relacionadas con
el comercio justo y querer emprender en su lugar iniciativas de esta naturaleza, y si ustedes tienen alguna estrategia de acompañamiento para otras experiencias menores. Así que hacemos esas tres y después seguimos. Bárbaro, Clau. Sí, la cooperativa se llama Oro del Inca porque cuando iniciamos empezamos a hacer productos con materias primas andinas, principalmente con la quinoa y el amaranto. Nosotros hacíamos en ese momento hamburguesas vegetales de quinoa y amaranto. Eso fue una decisión política, básicamente, de la necesidad de pensar en alimentos, en poder producir y comercializar alimentos de una manera en las cuales en la ciudad, que es donde nosotros estamos, sea un producto que la gente ya esté acostumbrada a consumir cotidianamente, como es la milanesa. Acá en Argentina se consume, o sea, la cuestión de el alimento principal con el acompañamiento es muy propio de nuestra cultura alimentaria, pero cómo hacer para que ese alimento en el cual estamos acostumbrados a consumir incorpore una mayor diversidad de materias primas. Y pensar también en materias primas con un alto contenido nutricional que no se conocían en la ciudad, ¿no? Nosotros tenemos una cultura alimentaria que tiene un gran contenido de harina de trigo, por ejemplo, ¿no? Que eso genera como problemáticas de salud muy altas en la población, porque además suelen ser los alimentos más baratos, pero los que tienen menor cantidad de nutrientes. Entonces nosotros empezamos a partir básicamente de un viaje, de conocer estas materias primas, empezamos a conocer la potencia nutricional que tenían, y por otro lado la historia cultural que tenían, que eso es lo que más nos llamó la atención, que era totalmente desconocido en lo que es la ciudad. Nosotros acá, principalmente en Buenos Aires, en el mundo porteño, es muy occidental y europeo también en su alimentación. Entonces nos parecía interesante poder traer un poco de esa historia, del rol que tuvo, el rol principal que tuvo la quinoa y el amaranto como base de la alimentación de las culturas ancestrales, por su potencia nutricional que tenían, y además que forma parte de la historia de nuestro genocidio cultural, porque como parte de la conquista tuvo que ver con la quema de los cultivos, no solo para debilitar nutricionalmente, ¿no?, a las personas, sino también como eran consideradas plantas sagradas y se les rendía culto espiritual, fue una forma también de someterlos desde ese lugar. Entonces nos parecía como interesante rescatar esa historia. A nosotros nos pasó justamente que iniciamos a trabajar con quinoa en el año 2013, cuando estaba muy barata porque no se consumía, y empieza a haber, a partir del Año Internacional de la Quinoa, una demanda de exportación muy grande del mercado europeo, de importación del mercado europeo, por el cual aumentó muchísimo el precio, tanto en Jujuy y en Catamarca, que era donde nosotros la comercializábamos, como en Bolivia también. Entonces, eso hizo que nosotros con los años fuéramos buscando otras materias primas, como legumbres, por ejemplo, que acá son mucho más económicas y que también tienen un valor nutricional muy interesante y que cuesta un montón incorporar en la dieta de las personas, ¿no?, en nuestro país. Así que eso es un poco la historia, y oro del Inca, porque era considerada el oro de los incas, no el oro desde lo monetario, sino como de lo preciado. Y un poco, se fue ahí, ese es el origen del nombre de la copa. Después, para responder un poco lo de las finanzas,
que es un tema muy, muy complejo, porque en general somos un sector que nos cuesta muchísimo acceder al crédito, y el crédito bancario es muy usurario. Entonces, en general, nosotros solemos acceder a lo que son las finanzas solidarias. Acá en Argentina funciona una Comisión Nacional de Microcrédito, y venimos trabajando con una organización que se llama Fundación La Base, que es ejecutora del microcrédito, y que básicamente la tasa de interés está subsidiada por el Estado, y es lo que a nosotros es la experiencia que nos permite a nosotros acceder al crédito. Después, en el marco de esta Red Nacional de Alimentos Cooperativos, se está empezando a pensar la autogestión crediticia a partir del financiamiento de las propias organizaciones que forman parte de la red. Esto porque entendemos que hay una necesidad de no depender solamente ni de los créditos bancarios, ni de esta propuesta que es de la Comisión Nacional de Microcréditos, para poder ser como autosustentables en ese sentido. Entonces lo que se propone es que cada cooperativa aporte un cierto porcentaje de sus ventas para construir un fondo rotatorio que sirva para cubrir necesidades que en general son estacionales de cada una de las cooperativas, como por ejemplo, no sé, los compañeros de cooperativa Cotravi que tienen que comprar, que le compran a los productores la uva para hacer el vino, eso es en un momento del año, y necesitan un capital de inversión en ese momento del año. Bueno, como empezar a construir esas herramientas para autogestionarnos económicamente entre nosotros. Esa es una de las propuestas. En relación a lo del comercio justo, bueno, la red de alimentos cooperativos viene un poco a pensar en la construcción de las propias cooperativas, a armar estrategias de comercialización popular, tanto en los propios espacios de trabajo, como en nodos de consumo territoriales. En Argentina, y en particular en Buenos Aires, hay muchísimas experiencias de comercialización popular, de distintas cooperativas de trabajo que se dedican a la comercialización de alimentos cooperativos, de la agricultura familiar, agroecológicos, y también nodos de consumidores organizados que están buscando empezar a aportar su consumo para fortalecer este sector. Es muy interesante porque estas experiencias son muy de organización territorial. Hay mucha participación popular en este tipo de experiencias. Y en relación al acompañamiento, también a nosotros, además de hacer producción de alimentos, hemos formado parte de experiencias de fortalecimiento a otras unidades productivas que estaban, iniciando, ¿no? En particular, laburamos con experiencias de compañeros y compañeras que venían laburando más que en producción de alimentos a escala, en términos de manufactura o agregado de valor, más en lo que es la producción gastronómica, ¿no? Que es en general una de las propuestas más comunes dentro de lo que es la economía popular en los territorios, ¿no? Porque cuando uno no tiene laburo y sabe cocinar, y es conocido en el barrio porque cocina, empiezan a surgir aparece como una posibilidad la producción de alimentos para vender en el barrio, la venta de comida. Entonces, en general, nosotros se nos ha convocado para trabajar con ese tipo de experiencias. Y ahí es como un universo enorme. Me parece interesante esta idea del acompañamiento, porque muchas veces se nos convoca como propuestas para hacer capacitaciones, y nosotros venimos discutiendo mucho la idea de la capacitación, que muchas veces no surge de la demanda de las necesidades reales
que tienen los compañeros y las compañeras, sino que medio que muchas veces se los convoca a algo que ya está preestablecido con una currícula ya que busca responder como a necesidades generales, y nosotros nos parece importante también como propios productores y que hemos sido sujetos de estas políticas también, de empezar a cambiar el chip y a entender que hay que responder a la demanda y a las necesidades de los propios productores y productores, y en todo caso hay que construir la propuesta educativa posteriormente y con los compañeros que la están demandando. Esto porque creemos que muchas veces se dan cursos y capacitaciones sin tener en cuenta el impacto real que tiene ese conocimiento, muchas veces transmitido de una manera expositiva y vertical, a las unidades productivas. Si ese conocimiento realmente tuvo un impacto y resolvió la problemática que buscaba resolver. Y por eso es que nosotros pensamos que es la necesidad de el acompañamiento. O sea, el acompañamiento en tanto que hayan personas que estén pensando en que ese conocimiento que se busca transmitir realmente tenga un impacto. Y muchas veces, además, yo creo que esto lo hemos hablado también con Claudia, hay una subjetividad neoliberal que sigue imperando en estas propuestas de capacitación, que básicamente tiene que ver con que hay un discurso que se sostiene desde algunas organizaciones y desde el Estado muchas veces, no digo que todo, para aclarar eso, que siguen pensando que el problema de la economía popular, social y solidaria es la capacitación. Desconociendo muchas veces y no valorando los saberes populares ya construidos y no potenciándolos en todo caso, ¿no? Y también hay como un discurso del emprendedor, muchas veces individual, que tiene que hacer todo, o sea, tiene que producir, tiene que comercializar, tiene que saber de costos, tiene que saber la estrategia de marketing. Cuando estamos hablando de una población con un nivel altísimo de vulneración de derechos, por eso digo la subjetividad neoliberal, porque se sigue reproduciendo esta idea de que la compañera que vive en el barrio, que cocina en su casa, cuidando a los pibes, haciendo tareas de cuidados reproductivas, además tiene que producir, comercializar, tener escala, o sea, no se puede. No es posible pensar en eso. Y el Estado, en vez de resolver las problemáticas que generan la vulneración de derechos, que en general son problemáticas estructurales y que no tienen que ver con falta de conocimiento. Estamos hablando de problemáticas estructurales de pobreza persistente en los territorios durante todos estos años, termina transfiriendo la responsabilidad de los propios padecimientos al sujeto que está padeciendo. Entonces, eso es lo que nos parece que se sigue reproduciendo. Hay un montón de experiencias que no son así, hay un montón de compañeros y compañeras que están haciendo otras cosas, que se busca acompañar desde unidades productivas más desarrolladas a otros compañeros y compañeras que están iniciando, pero tenemos que entender que hay problemáticas que son estructurales, que tienen que ver con nuestra matriz desigual. Y si no abordamos la concentración de la riqueza, no van a cambiar. Por supuesto, nosotros tenemos que incrementar la organización popular, ¿no? Y las experiencias autogestionadas. No estamos pensando que el Estado va a resolver todo si no hay organización popular. Pero sí el Estado tiene una responsabilidad, obviamente, de que si le estás exigiendo a la productora de alimentos que trabaje con agua potable y no tiene agua en el barrio, es como una hipocresía. Y eso suele pasar en la política pública también. Entonces, bueno, eso es, por eso digo, es como un mundo enorme el tema. Nati, hay 200 preguntas para vos, pero las vamos a hacer más tarde. Bueno. También siguen preguntas para Valeria,
pero algunas pueden ir poniendo por chat porque les preguntan el sitio donde ustedes están, los Ahí lo pasamos. enlaces, si pueden postear el sitio web, lugares para comunicarse, correos, y mientras tanto nos vamos preparando. Hermoso, Nati. Muchas gracias. Gracias por escuchar. Y Natalia, hay un montón de preguntas. Benoco, que está en África, en Kenia, en el 2018 hicimos un congreso, ¿verdad, Benoco? Con la campaña de currículum global, y allí fue Mazda Nir desde Brasil. Así que, Paco, vos nos decís si cómo viene el tema de la traducción. Los demás nos avisan si van a poder leer en castellano. Y ven, el espacio es tuyo. Adelante. Sí, claro. Claudia, antes de que hable Benoco, me acaba de decir que ahora solo tiene 15% de batería en su celular. Benoco, if you want to start talking now, I just told Claudia that you have very few battery left on your phone, but you can go ahead if you want. Yes. Thank you, and really sorry for all this technical issues with my electricity. I had made a PowerPoint presentation, but then I'm not able to use it. So I'll really speak shortly because my battery is almost running out. My name is Ben Oko. I am from Kenya, and I am the founder of a community-based organization known as Amani Kibera. We are based in Kibera, which is one of the largest informal settlements with about 1 million people living in here. Our vision is basically to see a peaceful and healthy society where our society participates actively in addressing the issues and challenges that affects us within the community. So we actually 50 years in this particular year. Our community work is basically addressed in 3 main components. That is community engagement, where we work with children through promoting sports and education. We provide free services for the library. We also have our youth leadership and mentorship training, where we teach young children life skills through sports and play, so that they're able to make informed decisions, but that they're also able to appreciate each other as they grow up, because then we are teaching them to celebrate diversity and not to look at themselves as different people. The other thing that we also do is our Girls and Women Empowerment Program, where we train our young women to make clothes or fashion and design. And then we also train some young girls again every Saturday on issues around life skills and mentorship. And then most important is one of our projects that we call the Stories of Hope, which is basically something that came up as a result of a response to COVID. We have a group of women that we have divided them into 4 different groups, and they meet every single week. And when they come in, they discuss the challenges that they are facing at home, the challenges that their businesses are facing. But then they have also started table banking, where then they are able to support each other by taking loans from the different contributions that they are able to contribute on a weekly basis. Also, interestingly, the group is also like collecting garbage from the houses and putting them, separating them, so that those that are biodegradable, we use them to make compost manure that is used to do organic farming. Those that are not biodegradable, they are sold so that then they're able to sustain or generate an income that will support some of their initiatives. So I'm really so happy to be making a really quick presentation to this platform because my battery is almost running off. But I want to give an opportunity for 1 or 2 questions, and I hope that I'll be able to answer them before my battery runs off. My apologies for that. Oh, and maybe the other thing I want to really speak about is post-COVID,
people are witnessing quite a lot of challenges now. There's serious mental health issues. A lot of families are going without food. In my community, a lot of kids are not able to go to school. And this is one of the really biggest challenges that we're facing. As an organization, we are also facing our fair share of the challenges. We have experienced the most difficult time of our time that we have never seen before. We have lost quite a lot of our staff members, but most interestingly is members of the community keep coming to our community center because they think this is a center of hope. And it's also part of the reason why I've also missed some of these meetings on the global curriculum on social solidarity economy. And really, thank you, Claudia, for inviting me. And yeah, I can pick a few questions. Yeah. Noco, gracias. Como viste que le torcimos la vara a internet, viste como pudiste. Dos preguntas para Benoco. Dice, Benoco, ¿cómo haces y con quién articulas para sostener a tu organización y qué alianzas internacionales tienes? I can translate directly. Benoco, Claudia is asking which are the main alliances that your organization has domestically and internationally as well. Yeah, internationally, we belong to the Global Curriculum on Social Solidarity Economy that is facilitated by Claudia and also the Odzmadza in it. We locally, we have our own alliance that we created. It's called the Stories of Hope. And the whole idea is we want to create, or want to bring up a generation of people who appreciate each other and are able to support each other and they're able to invest in each other. I'm not sure if I answered the correct question or. Otra pregunta para Benoco tiene que ver con el Ubuntu. Dice por Facebook, nos dicen que participaron de una conversación donde trabajabas el diálogo en clave de Ubuntu, si puedes explicarlo sintéticamente. Ben. Yep. Claudia wants to know, or there's a question, so maybe you can talk a little bit on it. On Ubuntu? Yes. Yeah. Actually, our concept is Ubuntu. We believe that I am because you are. And the whole idea is we're telling people that you cannot exist alone, that we need each other to be able to move forward, that the society today is facing quite a lot of problems, and that it's only us, if we decide to work together, that we'll be able to address the issues that the society is facing today. The world needs peace, we all need peace, and we'll not wait for anyone else to come and speak to us. We need to create an environment where we're able to speak to each other, and that we're actually able to create relationships and bonds and invest in the human society. And this, for me, is the spirit of Ubuntu. Me parece que se cortó la conexión de Ben, ¿verdad? Ah, qué tristeza. Bueno, vamos a esperar a ver si él puede restablecer. Hay algunas preguntas para Ben que tienen que ver con justamente con esta conversación que hizo a nivel global. Y bueno, Ben es uno de los precursores de la campaña por un currículum global. Ben estuvo, digamos, iniciando, potenciando un proceso con las organizaciones contrahegemónicas, y en el 2018 en Kenia, con Más Dadniri, un grupo de colaboradores, la campaña es un proyecto internacional que no tiene financiamiento,
no está financiado por ninguna ONG internacional, sino que generamos nuestros propios recursos y hacemos alianzas para poder estar en distintas partes del mundo. Por eso vamos a estar en el Foro Social Mundial de México, y allí tenemos una red importante de organizaciones que nos acompañan y con las cuales podemos estar con el tema de el hospedaje, con el tema de los aéreos. Así que bueno, agradecemos a esta confluencia, y en clave con lo que venían diciendo Valeria, Benoco y Natalia, hicimos una consulta popular internacional en 9 idiomas, que están en árabe, francés, italiano, inglés, castellano, portugués, catalán y en euskara, que ahora les vamos a pasar, que son preguntas para cualquier persona, no necesariamente especialistas en educación, que son consultas en educación y en economía social, que las pueden responder porque vamos a llevar todas esas respuestas. Así que les vamos a pedir solidariamente que hagan suyas estas consultas populares, porque la campaña de currículum y la Universidad del Buen Vivir potencia justamente esto de no tanto generar capacitaciones preestablecidas, sino construir a partir de las realidades de los territorios. Bueno, mientras esperamos a ver si Ben puede restablecer, le vamos a pedir a nuestro compañero que está en Filipinas, y yo les voy buscando las consultas populares y se las voy anotando en el chat. Fernando, ¿estás por allí? Sí, muy bien. Entonces voy a compartir mi PowerPoint primero. Adelante. Quería dar mi ponencia en inglés y en español. Conserving Biodiversity through Alternative Means. Cómo conservar la biodiversidad mediante medios alternativos. Quería hablar del concepto francés y también muy europeo de terroir o terruño en español, geographic indications, y después algo del país de Valeria, Slow Food Movement. Hay dos desafíos, two challenges. Persistent high rates of poverty, especially in the farming sector. Esto es muy de Filipinas. Preference by decision makers for monoculture farming. En Filipinas la pobreza se concentra mucho en el sector agrícola, y también el problema es que nuestros oficiales prefieren el monocultivo como respuesta. Y sabemos que la deforestación mundialmente está por la demanda por la madera, el ganado, la carne de ganado, la soya y el petróleo. Este es el ideal de muchos oficiales en Filipinas, el monocultivo, palm plantations. Pero el problema es que va a resolver la pobreza y va a acelerar la calentación del mundo. Entonces la pregunta es qué estrategia podemos articular que podría crear nuevas formas de ganancia, de trabajo que son de calidad, tanto para el agricultor y tanto para el medio ambiente. Me parece que es importante enfatizar la diversidad, en particular la localización, porque el problema que nos enfrenta es una globalización que yo llamaría monológico, una globalización McDonaldizado, donde productos homogéneos reinan. Me parece que es importante desarrollar una diversidad de
medios de empleo que pueden respetar tanto la diversidad cultural y la diversidad medioambiental. Ahora, yo vengo, no vengo de una profesión de economistas, soy más bien un antropólogo y mi tema siempre ha sido la defensa del patrimonio cultural. Ahora, lo que veo es que la obsesión por el monocultivo mete en peligro tanto la diversidad biológica y también la diversidad cultural. Entonces, me parece que el concepto de terroir y la denominación de origen, labeling by origin, podrían ser soluciones. En Filipinas hay muchos productos que se hacen entre los campesinos que no tienen marcas, como por ejemplo, La Laguna produce un tipo de miel que tiene un olor y un sabor particular. Me parece que es por la influencia de las plantaciones de pandan que abundan en el lugar. Pero no tiene marca, entonces los agricultores no pueden beneficiar tanto de su producto. Me parece que la solución debería ser describir su terroir o terruño en español. ¿Qué es un terroir? Es una confluencia de varios factores. El factor natural, la topografía, el clima, el suelo, el agua, el savoir-faire, habilidades, prácticas. Estos componentes están entremezclados por la cultura local. Quizás en Filipinas podríamos traducir el terroir como kapuokan, es decir, el espíritu del lugar. Las metas del concepto de terroir son dos: conservar la especificidad de un producto cultural y después dejar que el cielo y la tierra hablen por un producto específico. Y también proteger el producto patrimonial ante el mercado global que enfatiza los precios bajos, porque no paga bastante al obrero. Hay un convenio internacional que se llama Geographical Indications, que está bajo el World Trade Organization. Ahora, me parece que este tiene que ver indirectamente con lo que los franceses llaman apelación de origen controlée. Esto reconoce que un producto particular deriva sus cualidades de su terroir. Y eso se aplica a una variedad de productos de la campaña. Por ejemplo, el famoso Parmigiano Reggiano del país de Valeria, que es de Parma-Reggio del norte de Italia. Recientemente, el concepto de Geographical Indications se aplica también a productos no agrícolas como los tejidos. Ahora, labeling by origin in France, denominación de origen. Es decir, el lugar en sí tiene un valor. No se puede usar el nombre del lugar para otros productos, aún del mismo país. El gobierno debería tener un mapa que demuestra el lugar de cada producto y su terroir. Los productores deberían seguir los procedimientos tradicionales locales y únicos que han estado usando por generaciones. La innovación es posible, pero esto se hace posible mediante un acuerdo entre un cuerpo público y los productores privados dentro de ciertos reglamentos. Vale. Valeria, me inspira el ejemplo de
del Parmigiano Reggiano. Sabemos que este tipo de queso viene de esta región particular de Italia que se llama Parma-Reggio. Hay 3 tipos de vacas que son endémicos a la región y ellos comen la hierba del terreno que contiene 3 tipos de microbios. Y esto se pasa a la leche que se convierte en este queso muy particular. Un queso que se llama el rey de todos los quesos. La leche es cruda, se cocina en vajillas de cobre, asume formas de ruedas gruesas y su maduración dura por lo menos 12 meses. Ahora, ¿qué son los competidores? En Estados Unidos hay imitaciones baratas, Parmesan cheese, por ejemplo, el famoso Kraft 100%, que están prohibidos en la Unión Europea. Para los estadounidenses, para los capitalistas estadounidenses, el terruño en sí no tiene valor. Lo que más importa es usar la etiqueta Parmesan para cualquier producto. El más importante es Kraft como marca del producto. Y el problema es que Parmesan cheese grated Kraft style es más fácil hacer porque no es artesanal. Entonces más barato. Ahora, geographic indications también se está usando en Asia. La Unión Europea ha invitado a varios países del Asia para que sus productos estén listados en GI, en Geographic Indications. India y China tienen más de 500 productos en la lista. También la gran parte del sureste asiático. Por ejemplo, la pimienta Kampot, que viene de la provincia de Kampot en Camboya, que puede exigir un precio muy alto en el mercado mundial. ¿Y qué de Filipinas? El problema de Filipinas es que por la influencia norteamericana, estadounidense, no está siguiendo la interpretación europea de los geographic indications. Estados Unidos está muy opuesto porque dice la interpretación europea de geographic indications contradice el mercado libre, free trade. Entre tanto, como decía, gran parte de la pobreza en Filipinas se concentra en el sector agricultor. Desafortunadamente, hay tantos productos filipinos cuyos terroir o terruños no han sido estudiados y tampoco han sido defendidos. Entonces, agricultores filipinos no pueden ganar tanto de sus productos. Ejemplos son un tipo de chili que en Filipinas se llama labuyo porque es muy fuerte, muy picante. El ajo de Ilocos también es muy fuerte, muy picante. Un tipo de plátano que se llama señorita por sus colores. Los mangos de la isla de Guimaras, los mangos de Zambales. Este es el plátano que se llama la señorita. Muy dulce, muy pequeña, muy linda. Filipinas produce varios tipos de mangos. Y otros productos que se pueden defender. Me trae también el concepto de slow food movement de Carlo Petrini, porque Carlo Petrini critica el concepto de fast food. Él dice que nuestra comida debería ser limpia, good, clean, good, buena, clean, limpia, and fair, justa. Carlo Petrini empezó cuestionando
McDonaldization. Cuando McDonald's se abrió en Roma, Carlo Petrini y sus amigos estuvieron delante de McDonald's dando platos libres de pasta. Están criticando la moda de cocinar comidas sin sabor rápidamente. Critican la tendencia muy común de guardar el ganado en fábricas. En fábricas donde están empapados en su orina y su estiércol todo el día. Y la destrucción de selvas a favor de pastizales. Según Carlo Petrini, para oponer la preocupación por the fast life, la vida veloz, tenemos que defender placeres materiales tranquilos, el placer sensual y el disfrute lento y duradero nos pueden proteger de la ilusión de que el frenesí equivale a la eficiencia. Algunos amigos filipinos míos son miembros del Slow Food Movement. Por lo menos, gracias al Slow Food Movement, se van protegiendo tipos de productos filipinos que se peligran. Por ejemplo, estos productos que mencioné en mi lista, el siling labuyo, un tipo de chili que es muy fuerte, está ahora en la lista de la arca del gusto del Slow Food Movement. Pero el problema es que en sí, eso no basta porque en el mercado los consumidores no saben la diferencia entre el siling labuyo y el chili importado que viene por ejemplo, de Tailandia, que no tiene un sabor muy fuerte. Bueno, aquí en esta foto demuestro algunos de los productos que la Arca del Gusto defiende. Productos que no tendrán lugar en el supermercado por sus perfiles curiosos. Y con eso quiere decir que, a mi parecer, el concepto del terruño, del geographic indications y del slow food podrían proteger productos en Filipinas en el mundo global, donde el precio más barato siempre tiene más demanda. Pero que el problema que nos enfrenta es el colonialismo norteamericano estadounidense, que trata de transformar todo el mundo en una economía muy homogenizada. Con eso termino. Gracias. Gracias, Fernando. Hay preguntas porque empezaste bien provocador, ¿no? La presentación con la alianza de las empresas transnacionales, que son las grandes responsables del cambio climático. Así que, bueno, esta reflexión tuya abre un montón de preguntas y de interrogantes acerca de, bueno, hay consultas sobre la universidad, el rol de la universidad, con esto que estás presentando, cuál es el rol y también qué alianzas y qué articulaciones tienes desde la Universidad de Manila y cuál es cómo surge la articulación con la Universidad del Buen Vivir. Son algunas preguntas. Aún no es tema importante en la Universidad nuestra, Ateneo de Manila, pero estoy tratando de promoverlo
entre mis colegas, pero ya es gran tema muy importante entre mis amigos en el mundo culinario y el mundo agricultor. Están ahora organizando sesiones, talleres para que el público conozca el problema. Hace 2 años tuvimos una serie de talleres para dar publicidad al tema. Otra de las preguntas tiene que ver con la investigación. Si la investigación está enfocado a trabajar estos temas desde tu universidad, o qué experiencias conoces de institutos o centros de investigación que estén enfocados en experiencias contrahegemónicas. Ok, muy bien. Tenemos una organización en Filipinas, la Asociación de Antropólogos de Filipinas, y tenemos una revista que se llama Aghamtao, es decir, es la traducción literal al vernáculo de antropología, la ciencia humana. Ahora, me invitaron a publicar mi artículo sobre precisamente este tema. El título en inglés es Savoring Our Food May Save Us, Countering the Global with the Local. Saboreando nuestra comida nos podría salvar, contradiciendo lo global con lo local. Mis colegas antropólogos también se están interesando porque en el artículo apunto las maneras como los antropólogos podrían contribuir al tema. Porque en primer lugar tenemos que estar conscientes de los terroirs, de los terruños en Filipinas, y también propagar la idea de que saborear la comida es muy importante. No podemos estar siempre comiendo rápidamente, fast food. Bueno, el slow food movement también tiene sus adherentes en Filipinas, como decía. Ya se han incluido productos filipinos en la Arca del Gusto Internacional. Acá Natalia te está preguntando si estos productos con denominación de origen lo destinan al consumo local o también lo exportan. Teniendo en cuenta no, todavía en Filipinas no tenemos este concepto, pero como decía, el ejemplo de Italia, por ejemplo, me inspira, porque es una manera de defender la particularidad de un lugar. Y estoy diciendo que desafortunadamente no tenemos ese concepto en Filipinas, pero ya existen otros países del Asia. En Tailandia, en Vietnam, en India, en la India, en China. Mirá, te está escribiendo Valeria, pero es interesante, dice, se puede involucrar entidades públicas de alimentación en restaurantes y distribuciones de alimentos. Eso es lo que están tratando de hacer mis amigos, mis compañeros. Están tratando de conectar los restaurantes directamente a los productores. Hay muchas preguntas relacionadas con este tema, así que vamos a hacer una vueltita para que puedan estos últimos minutos, Valeria, Natalia, si pueden desarrollar el tema de justamente esto que está marcando Fernando, ¿no? La alimentación pública con entidades, con el Estado y con circuitos de comercio justo, de soberanía alimentaria. Mientras se van preparando, contarles que con Fernando Cialcita hemos hecho, y Socioeco, que es una plataforma internacional, hemos hecho un conversatorio de experiencias alternativas en economía social y solidaria,
y una revista de economía social, publicamos en distintos idiomas experiencias, así que están todas y todos invitados. Y también decirles que vamos a estar en México, y acá está José Montesino, le agradezco, México es muy temprano, porque diseñamos las consultas populares, que son, están escritas en 9 idiomas. Vamos a llevar esas consultas populares, que acá las posteamos, y José Montesino forma parte del comité que sistematiza las respuestas. Se va a escribir un documento en 9 idiomas y allí van a estar las reflexiones, no nuestras, sino las reflexiones de todas las personas. Así que Valeria, Natalia, hay también preguntas para Benoco, pero voy a transmitírselas a él por otra vía porque no pudo volver a conectarse, pero esta última ronda, por ahí con esto de el rol de las universidades, del conocimiento y circuitos de comercialización, de comercio justo. Sí, Fernando, adelante. Quería comentar sobre la presentación de Natalia, Adelante. porque me interesaba lo que decía sobre la chía. Sabes, yo antes consumía bastante chía, quinoa, porque me gusta el sabor. Pero paré cuando aprendí que el consumo internacional del quinoa está peligrando el ecosistema de una provincia del Perú. Me parece que lo que están haciendo los agricultores es que para suplir la demanda internacional, están ahora plantando la quinoa en lugares que no son aptos a su cultivo. Me parece que el problema es que en este mundo globalizado, capitalista, el problema es que sí, estamos tratando de ayudar a los campesinos, pero cuando crece demasiado el apetito por un producto, entonces se peligra el medio ambiente. Es el problema, cómo controlar, porque el apetito capitalista crece infinitamente. Hola, Fernando. Sí, por eso te consultaba también, en el caso de ustedes, si estos productos los destinaban al consumo local o a la exportación, porque, bueno, nosotros dejamos de producir con quinoa también, no solo, o sea, había una situación del aumento desmedido de los precios, sino que también nos habíamos enterado que debido a partir de que había aumentado y se destinaba la producción para la exportación, las comunidades que utilizaban la quinoa como consumo local, que era parte de la dieta cotidiana, habían dejado de consumirlas porque ya no podían acceder y no tenían... Ese es el problema. No solo, o sea, no podían acceder económicamente y tampoco había oferta para el consumo local. Entonces hay una modificación de la cultura alimentaria en pos de la exportación de un producto. Ese es el problema. Gracias, Nati. Valeria, si querés contar un poco la articulación con las universidades o con centros de investigación, la relación que tienen con de impulsar conocimiento y formación con comercio justo, soberanía alimentaria. No se escucha, ¿eh? Está silenciada, Valeria. Sí, ahora sí. Sí, se oye. Sí. Bueno, solo una intervención antes de decir las relaciones que tenemos con la universidad. La garantía de que no se causen desastres en los consumos
nosotros hemos optado por importar o consumir solamente productos certificados. Las certificaciones normalmente cuidan del aspecto de la sustentabilidad, tanto social como económica como ambiental. Entonces, muchos de los productos que, digamos, tienen más posibilidad de acceder a mercados que pagan bien son productos certificados con ambas certificaciones, orgánica y fair trade o solidaria. Entonces, los productores solo, digamos, se le insinúa a los productores de producir y vender solo lo que ellos pueden sustentablemente cultivar. E Muy bien, inclusive muy bien. se mide la sustentabilidad y la fertilidad de los terrenos. Entonces no son estimulados, a menos que no hagan trampa, digamos, a producir más de lo que pueden, porque sería insostenible producir así por todo el tiempo. De hecho, en Bolivia se desertificaron muchas zonas porque la quinoa entre 3.000 y 4.000 metros crece o prospera muy frágiles. Y para ampliar cultivos eliminaron los animales que sí daban fertilidad con sus desechos al suelo. Entonces ahí se sufrió ese problema que entiendo. Pasada esta ola de la quinoa, volvió a un régimen de producción sustentable. Al final, las cosas insostenibles se mueren por su propio peso después de años, y los campesinos normalmente saben hasta dónde pueden llegar con sus terrenos a ofrecer sus productos. Y bueno, por regresar a nuestras relaciones con la universidad, varias conexiones con los productores de Chile y con UNAF, la red de economías familiares, porque Chile, después de su historia, digamos, política, tuvo muchas dificultades en rearticular una red de productores cooperativista. Allá las cooperativas no entran en el sistema ni de financiamiento porque no templada y la dictadura les había matado a todos los líderes por muchos motivos. Y ahora están intentando rearticularse, y Chile tiene sí una buena red de cooperativas y organizaciones afiliadas al comercio justo, Fair Trade, que digamos exportan hasta productos de excelencia como vinos, uva y muchos productos valiosos, ¿no? Y sí, y con Brasil hemos tenido varias colaboraciones con Unisol, la red de economías solidaria familiar, hasta apoyando en algunos proyectos siempre para fortalecer el manejo y la gestión de los productores, ¿no? Su autogestión, digamos, y nada más. Adelante, Rosana. Rosana Miraglino, si querés presentarte. José Montesino, que está en la comisión sistematizadora. Me parece que no está Rosana. Estaba hasta recién, pero no la veo acá en los participantes ahora. Ahí les estamos dejando el chat de la Comisión de Economía Solidaria del Foro Social Mundial, así que quienes vayan a ir o quienes no vayan a ir presencialmente pueden organizar actividades virtuales para que se conozcan sus experiencias, para que se realicen articulaciones a nivel global y local. No importa que las experiencias sean pequeñas, lo importante es visibilizar los espacios, los procesos epistemológicos, como decimos en la Universidad del Buen Vivir,
agradecer a Paco Montaño, Francisco, que está en Alemania, que nos acompañá siempre, Paco, en la traducción y el aguante para con Benoco, y agradecer a todos, Armando Navarro, que estás en Colombia, Fabiana, que seguís conectada, así que quienes quieran decir las últimas palabras, ya vamos cerrando el espacio y continuando tejiendo esto, es un tejido que lo hacemos colectivamente. La Universidad del Buen Vivir este año va a ser cátedras libres, así que todas y todos los que queramos participar de esas cátedras, no solamente como participantes de que soy un estudiante en el sentido convencional del término, sino como partes integrantes, como responsables del diseño, de la construcción, de la elaboración, las cátedras libres que estamos pensando. En este momento estamos teniendo conversaciones con Claxo para hacer 8 módulos, pero vamos a hacer también cátedras libres en articulación con otros procesos de formación, así que podemos seguir conversando y seguir. Arce, acá estás, podés abrir tu micrófono si querés y ya nos vamos despidiendo. Hola, sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? Bien, bueno, no, solo quería agradecerles también y bueno, como facilitadora de un programa de IMESUM que se inicie y mejore su negocio, estamos trabajando también, ya venimos hace más de 20 años trabajando en lo que es economía social, pero con este programa estamos hace 4 años, ¿sí? 3 años, perdón, buscando también llevarlo a los emprendedores o a aquellas personas que estén interesados en generar su negocio, su emprendimiento y fortalecerlos con estrategias en las 7P que son de comercialización, precios, promoción. Me parecía interesante la presentación de Fernando y también de Valeria en cuanto, bueno, he trabajado con cooperativas apícolas y yo vivo en el norte de Argentina, en Santiago del Estero, y con productores apícolas en donde desde el Estado se ha buscado posicionar el producto de la miel a nivel internacional, con exportaciones, con muy importante número de exportación de materia prima, ¿sí? De la miel, no tanto sus derivados, y que lamentablemente por razones esto que mencionaba el profesor Fernando Cialcita en cuanto a no generar esta trazabilidad desde el terruño, podríamos decir, ha desaparecido la posición de la provincia a nivel tanto local como regional, ¿no? Y ni hablar también a nivel de internacional, llevando justamente a que las cooperativas de pequeños productores desaparezcan. Me parecía, bueno, por ahí tener otro espacio, ¿sí? Para presentar estas experiencias. Muchísimas gracias. Gracias por tu presentación. Decirles que nosotros venimos trabajando con los grupos de Santiago del Estero, ahora que los presentaste. Hace muchos años venimos construyendo, la campaña de currículum nació en Clodomira, en Santiago del Estero, con las comunidades de coloniales, digamos, grupos campesinos indígenas, y fuimos construyendo también un tejido de amorosidad y de respeto en base a la soberanía alimentaria. Así que, bueno, Fabiana también te está dejando saludos. Como vos decís, podemos construir un espacio donde específicamente podamos trabajar la presentación
no sé si para el mes que viene, pero después de mayo seguramente. Entonces, si quieren pasar sus correos y podamos seguir comunicadas y comunicados, en principio vamos a estar 2 días en el Foro Social Mundial en México, vamos a estar un día con la campaña de currículum, vamos a ir una comisión de organizaciones a nivel internacional, del País Vasco, de Brasil, de Colombia, México, Argentina. Bueno, por supuesto, va a estar los grupos de la red de educadoras y educadores por una ciudadanía global, que son de Barcelona. Ellas fueron quienes hicieron la traducción de las consultas populares, así que ese día, que todavía no lo tenemos en el enlace, va a ser virtual y presencial, y después vamos a tener un día exclusivo de la Universidad del Buen Vivir, donde vamos a presentar las propuestas de formación y de investigación. La Universidad del Buen Vivir tiene un grupo de investigadoras decoloniales que no está construido solamente por profesionales académicos y académicas, sino por personas que son investigadoras desde sus territorios. Así que están todas invitadas a conformar el grupo, a los espacios de reflexión, a pensar otras estrategias y otros protocolos, donde no dependamos exclusivamente del protocolo de la universidad colonial. Si bien nosotras no desestimamos las universidades convencionales, creemos que esa arquitectura tiene que ser interpelada con otras prácticas, con otras lógicas de formación y de investigación. Así que este primer encuentro para Nati, con quien la conocí porque estuve visitando el espacio de Oro del Inca para la tesis de doctorado, pero en forma, con Valeria tampoco habíamos tenido posibilidad de conocernos, sino que justamente la conozco porque aparece el nombre de su organización, y no sé si Valeria todavía está, pero preguntan por qué se llama Chico Méndez. No, Valeria acaba de saludar por el chat porque se tenía Perdón. que ir. Bueno, entonces seguimos en la conversación, ¿eh? Seguimos conversando. Fernando, las últimas palabras y nos vamos. No se escucha. No se escucha, Fernando, está... Quería pedir una palabra de Raimundo Adún porque él es economista medioambiental. Quizás Raimundo podría intervenir, comentar. Raimundo. Sí, Fernando, perdóname. ¿Cuál es el tema en particular que quieren? No, porque hemos estado hablando de la economía y también del medio ambiente. Sí, pues, queríamos... sí, en general, lo que te he comentado hace unos días, me interesa saber el rol de la universidad para recopilar un análisis más global o más, ¿cómo se llama? Macro, un enfoque no del micro, como digo, micro, en un enfoque más generalizado y más macro o más global, o sea, un análisis, porque tengo la sospecha o tengo el miedo aún en que estamos con estas pequeñas intervenciones, pero no estamos analizando el progreso del ser humano, el progreso hacia el pensar hacia al prójimo, ¿no? El pensar social, ¿no? Se llama as a social thinker, pensador social. O sea, hay muchas, ¿cómo se llama? Hay muchos enfrentamientos, hay muchas fronteras de lucha, pero
no, es que me incomoda cuando hablamos de intervenciones pequeñas, pero dentro de cuál, de un sistema del capitalismo. ¿No estamos progresando o estamos solamente haciendo, ¿cómo se llama? Patchwork, ¿no? No sé cómo se llama, cómo se llama, o sea, intervenciones no como que al final no cambia el sistema, o sea, no cambia el sistema global. No sé si cuál es el estado del ser humano hacia esto. No hay análisis en esto, no hay hay organizaciones que hacen esto. O más bien, si yo me gustaría tener un programa así, un programa de investigación más global, más macro, en su enfoque. Yo soy economista, como dices, y por ejemplo, ya me gustaría esas cosas del comercio justo y las certificaciones de producción sostenible. Esto es todo bien, todo esto está bien hacia ese enfoque, ¿no? Hacia el movimiento social. Pero, mira, todos los los sistemas productivos y sistemas de distribución, o sea, todas las economías utilizan recursos y todas las economías, toda la gente, toda la humanidad o toda la gente utilizan y botan basuras al final de consumo, botan basuras. O sea, ¿dónde estamos? No hay. Estamos bien con nuestros pequeños proyectos, pero ¿en dónde está el mundo acerca de esta lucha? Muchas gracias. Ok, vale. Gracias. Bueno, gracias Raimundo. Van a seguir las conversaciones y los debates y agradecerles a todas y a todos. Vamos a enviar en el transcurso del día el video para que lo puedan compartir y bueno, pero sobre todo nos interesa desde la Universidad del Buen Vivir las prácticas de los territorios. Partimos de las prácticas de los territorios para construir teoría. Una de las preguntas que quedaron y que seguramente vamos a seguir son los vínculos y las redes con que las organizaciones que hoy expusieron tienen a nivel territorial, porque ese debate y esos currículum que están en los territorios deben ser locales para ir construyendo esta diversidad de miradas. No hay una sola forma de aprender, no hay una sola forma de enseñar. Las ciencias son múltiples y solamente aprendemos en las universidades y en los institutos con una lógica, con una sola lógica, como que prima un solo conocimiento. Así que estamos en ese camino, así que en nuestra propuesta es partir de las prácticas. Seguramente habrá otras, pero bueno, estamos haciendo un esfuerzo para darle valor epistemológico a las prácticas de los territorios, que no son las únicas, porque hay muchas, miles, que no están visibilizadas, así que ese es nuestro camino. Un beso grande para todas y bueno, gracias por haber venido. Chau, chau. Gracias Chao. por invitarnos. Gracias. Chao.